Lunes. Tenemos invitados Muy bien, mi de amigo, todos muy los bien. palos y colores. Está Lucas Raffo, que es politólogo, consultor político de ACDOC. Vamos a hablar un poquitito del ecosistema digital, algo que ustedes vienen viendo, que es cómo el gobierno empezó a hacer un poco de agua en un territorio que ya no es el territorio bonaerense, sino es el de las redes. Está aquí a mi izquierda Nacho Fidanza, viejo conocido nuestro programa. Nacho, gracias por venir. Director de la política online. Por allí está Guido Bambini, economista. Tiene unos líos, Guido, porque hay que ver qué hacemos ahora con... Pero días divertidos. Días divertidos. Y está Nicolás Palermo, que es colega, que aparte está acreditado en Casa Rosada. Es raro porque se llama Palermo apellido, pero es muy gallina. Con lo cual ahí tenemos un lío importante. Mirá. A todos, gracias por estar acá. Ya nos vamos a meter fuertemente en lo que está sucediendo. En minutos empieza una reunión de gabinete en La Rosada. Milei va a ratificar la segunda reunión de gabinete. Milei va a ratificar el rumbo. Aparentemente, el rumbo económico. Estamos en vivo por YouTube. Vénganse, préndanse para tratar de entender un poquitito qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Vale, ¿cómo está la tarde? Bueno, se respira ya primavera, 20 grados tenemos en Buenos Aires, 48% la humedad, viento sur, 10 kilómetros, mañana la mínima de 9, la máxima de 22. Bueno, ¿y ahora qué uno podría plantearse en el comienzo del programa? ¿Y ahora cómo sigue esto? Que es un poco lo que nos estamos preguntando todos en estas horas. ¿Qué debe cambiar el gobierno? Puede ser una pregunta. ¿Y qué puede cambiar el gobierno? Ayer, por la distancia que todos ya sabemos de la contienda electoral, se empezaron a caer algunos mitos. Uno de ellos es que el peronismo estaba muerto en la provincia de Buenos Aires. Creo que eso quedó a un costado. Por otro lado, en el qué puede y en el qué debe cambiar hay una encrucijada, porque estamos camino a otra contienda electoral distinta, con características distintas. Pero el tiempo es muy corto, son 40 y pico, menos de 50 días. ¿Cuáles son los fusibles que tiene el gobierno? La hermana, está claro que el presidente jamás la va a entregar. Un ministro que no sea Caputo, el plan económico ratificado. Nos enterábamos recién con Robertino que hubo un llamado, un contacto de francos. Sí. ¿Con Bianco o con Kicillof? Con los dos. Ayer le escribió a Carly Bianco, el jefe de gabinete, al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, antes de que subiesen al escenario, antes de que Kicillof hablara en el escenario, le envió un mensaje. Francos estaba en su casa con asuntos familiares, hay quienes dicen también asuntos políticos. Sí. Está todo medio complicado en el gabinete. Y esta mañana y durante el día de hoy le escribió un mensaje de WhatsApp a Kicillof para felicitarlo, y el gobernador se lo agradeció. Yo hago esta pregunta y ya abro a todos los invitados. En la idea de que algo tiene que cambiar y lo tiene que cambiar rápido, quiero que ensayemos qué podría cambiar el gobierno. Y ¿podría moderarse Milei? Entonces, ¿hay Milei sin los ensobrados, sin los econochantas, sin los sindigarcas, sin los palos a los jubilados los miércoles, sin el conflicto del Garraham, sin la motosierra, sin la casta, sin los orcos? ¿Vamos a pretender que el presidente en 24 horas se convierta en quién? ¿En el canciller Guido Di Tella en pocos segundos, en un hombre diplomático? Y en tal caso, si hiciese eso el presidente, ¿qué pasa con su identidad, con la identidad que lo trajo hasta acá? Porque en definitiva su electorado no le pedía todo eso. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar de discutir. Después quiero que me cuentes, Nico, cómo estaba el clima en La Rosada. Ahora voy a eso. Nacho Fidanza. Nacho, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Facu? Qué lío, ¿no? Sí. Bueno, primero la información que tenemos. Carina está muy cerca de entregar a Lule Menem y a Francos, que son los dos hombres que quiere Santiago Caputo que eche. Para Nacho, para arrancar vos, ¿viste? Claro. Gira la ametralladora y arranca Nacho, boom, boom, boom. A ver. Carina está cerca de entregar a Lula y a Francos. Sí, eso es lo que le está pidiendo como primera medida Santiago Caputo. Ella que está diciendo, bueno, vamos a negociar el nuevo gabinete, yo me reservo poder de veto. Ella está golpeada, debilitada, pero quiere reservarse poder de veto. Entonces, acepta que la elección en la provincia fue un desastre en cuanto a la fiscalización y las alianzas electorales,
acepta que el gabinete está funcionando mal, lo que hay es una discusión por secuencia. Eso es una cosa que es la cuestión política. Ahora, acá hay algo que va por arriba y es mucho más grave, que es el desastre económico, que lo vimos hoy. Entonces eso, la lectura en el gobierno hoy es que tienen 72 horas y después el mercado se lo lleva puestos. Bueno, a ver, plan. Bajo entonces, primera data fuerte de Nacho Fidanza, director de la política online. Primera data fuerte es, le piden a Karina que entregue a Francos y a Lule Menem. Sí. Segunda data fuerte es, el tiempo del que hablamos, que para mí debiera ser ya, pero también es cierto que son las 4 de la tarde del día posterior, es de 72 horas. En 72 horas es casi un deadline, ¿no? Es decir, si en 72 horas no se modifica algo más grande puede pasar. Esa es la lectura del gobierno. Bien. Toto Caputo, ahora el ministro de Economía, ¿qué dice? Se justifica de esta manera. Dice, esto es ruido político, no es una falla del programa económico, porque el dólar no está en 2.000 pesos. ¿No? Ese es el argumento de Caputo. Sí. Acá hay un problema. O sea, para Caputo las cosas estarían complicadas con un dólar en 2 lucas. Claro, indicaría una falla del programa económico. Él dice que como el dólar llegó a 1.400 y pico, esto es todo ruido político. Esto no es compartido por todo el gobierno, obviamente, ¿no? Pero bueno, esa es la discusión en este momento. ¿Hay guita para cuánto, Guido? Hay guita para muy poco, porque al Tesoro le quedan 1.100 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que la semana pasada intervino con venta por 500 millones de dólares, y teniendo en cuenta que en las 36 días hábiles que quedan hasta la elección del 26 de octubre, le vencen al Tesoro en vencimientos de deuda internacional más de 1.000 millones de dólares, la cuenta del Tesoro está virtualmente en cero si proyectamos los flujos hasta la próxima elección. Veremos si el que tiene poder de fuego es el Banco Central. Tiene 20.000 millones de dólares de reservas líquidas que podría usar si el dólar llega al techo de la banda. El techo de la banda en el mayorista, digo esto para que la gente lo entienda, para el comerciante que nos está escuchando o el profesional, no está, digamos, está ya cerquita el techo de la banda. El techo de la banda es 1.470 pesos. Hoy el mayorista cerró finalmente en 1.409. ¿Dónde interviene? Interviene si supera los 1.470. Si el Banco Central interviene si supera los 1.470. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánta guita hay para intervenir? Veremos si efectivamente interviene o no. Hay que ver si el mercado testea al Banco Central y llega al techo de la banda. ¿Coincidís con lo que Nacho cuenta que dice el ministro Caputo? Que sería un primer traspié si el dólar estuviera en 2 lucas. Si el dólar estuviera en 2 lucas, yo le digo al ministro, si nos está escuchando... Game over. Se terminó su gestión. Claro. Y ¿es fusible, Caputo? Yo creo que sí. Digamos, es fusible en términos de que si quiere el gobierno una nueva bocanada de aire fresco en materia de plan económico, pensando, por ejemplo, en una liberación mayor del cepo y una flotación, se la tendrían que bancar, generaría mayor volatilidad, mayor incertidumbre. Podría ser otra, sería lógico que sea otra persona quien encarne eso. ¿Crees que es fusible, Nacho, Caputo? Sí, totalmente. ¿Hay alguno que no sea fusible? Karina. No sé, a esta altura no sé. A ver, el clima en el gobierno hoy es de crisis total y están, digamos, en modo supervivencia. O sea, ya la elección de octubre pasó a otro plano. O sea, el tema es cómo sobrevive el gobierno. Este es el clima hoy. Faltan 1.000 años. Ahora. 40 días, muchachos. Pero en este contexto, cada minuto... ¿Cómo era el clima, Nicolás, en casa de gobierno? Nico Palermo, joven colega que está acreditado. Algún día hay que escribir un ensayo. Ser acreditado en casa de gobierno en la era Milei, pero será para otro momento. Por ahí algo después te pregunto. ¿Cómo era el clima hoy ahí? No, súper tranquilo. Se imaginarán. No pasó nada. No pasó nada. Simplemente se convocaron en un día 2 reuniones de gabinete cuando hay semanas enteras donde no pasa suele haber movimiento de ministros. En Casa Rosada había 2 problemas bastante importantes, que uno es el que ya estaban mencionando, que era la apertura de los mercados, con un lunes negro muy presente para el gobierno. De hecho, Luis Caputo, el ministro de Economía, no estuvo presente en la primera reunión de gabinete. Estamos esperando que sí participe de la segunda. Cuando le consultamos a su entorno por qué no asistía, no nos brindaron una respuesta. No hubo muy clara. Conferencia de prensa de Adorni. No la va a ver por lo pronto. Por un tiempo. Por lo menos hoy no había nada previsto y esta semana no nos querían confirmar demasiado. Mira, cuando yo era muy joven y Nacho, que era mi jefe, me enviaba a casa de gobierno a buscar información a los pasillos,
uno se movía normalmente por ahí. Hoy uno puede abrir la sala de acreditados y vas por los pasillos o ya no. Depende. Por ejemplo, cuando llega el presidente, la casa queda sitiada. Está la instrucción de... Es una frase un poco fuerte, Claro. Nico. Pero bueno, Bueno, cuando pero- llega el presidente, la casa queda... Queda completamente prohibida la circulación a Mm. todo lo que es el patio de las palmeras, Sí. todo lo que da la cara, lo que es la entrada del presidente. Principalmente ellos alegan un motivo de seguridad. Yo creo que también hay un interés de el presidente no ser visto, fotografiado o registrado por los periodistas. Son muy acreditados. obsesivos con eso. Sí, sí, sí. Y ahí tiene que ver un poco con el ecosistema digital que Lucas analiza mucho, Lucas Raffo de ACDOC. ¿Perdieron ese territorio digital hace un tiempo? Sí, nosotros veníamos diciendo, primero gracias por la oportunidad, obviamente, porque no Por los favor. saludé, pero sí, digamos, nosotros venimos diciendo que cambió un poco el juego. Desde Davos y desde Libra hay más negatividad que positividad en la Pero conversación digital. Davos fue febrero, Lucas. Davos fue enero y febrero. Nosotros ahí empezamos a registrar que las menciones en la conversación digital eran más negativas que positivas y que el gobierno empezaba a perder los encuadres en las sucesivas discusiones. Después eso se trasladó un poco más tarde a los estudios de opinión, pero nosotros lo veníamos viendo desde ahí. ¿Qué vemos en este último mes y medio y por sobre todo en los últimos días? Muchísima más negatividad, superior al 50 y pico % y con un escándalo de los audios que impactó fuertemente en la conversación digital, porque además vos se juntaron dos cosas. Sí. En primer lugar, aumentaron las menciones sobre Karina, con muchísima negatividad aportada a eso, y me parece que también el ruido político viene por ahí. Y en segundo lugar, vos lo que tenés es, la pérdida de los encuadres directamente, y la comunidad propia interviniendo menos en la conversación. Comunidad propia, La estamos comunidad en- propia, Tuiteros. los tuiteros, los trolls, o Exacto. Que vos ¿qué tenías en 2024? Bueno, cuando había una discusión adversa, salían se metían- rápidamente a bancar la parada. Exactamente. Ahora no está pasando universidades. eso. Pasa más tardíamente, hubo 24 horas de silencio, Sí. por ejemplo, con lo de los audios. Con Libra hubo 24 horas de silencio y les cuesta muchísimo dar vuelta al encuadre. El encuadre de operación, por ejemplo, prácticamente no tuvo pregnancia en la conversación digital en comparación a todas las conversaciones negativas. Bien. Y estos últimos 2 días, la conversación de Javier y Karina fue predominantemente negativa. Bueno, a ver, arden los teléfonos acá adentro. Sí, ¿no? quiero pimpoñar algo con Nacho, me Vamos. interesa mucho su mirada y su info, y es pensando en cambios en el programa económico, pues ya ni sabemos bien cuál es el programa económico, estamos en las medidas económicas y en el propio gabinete económico, siendo Milei economista y teniendo la actitud y la personalidad que le conocemos. ¿No entra en un riesgo Milei de convertirse en el Riquelme de sus ministros de Economía? A ver, Porque digo, lo sacás a Caputo mañana y lo pones al nuevo Messi de las finanzas. Si la actitud del presidente va a ser la que es, que por ahí ya me dice, vamos por acá, vamos por allá, y el ministerio sale en off a decir, no, lo que pasa que... O a los banqueros le dicen, no, Milei me pidió, vos hablas del desarme de las LEFIs, que es donde empieza la etcétera, debacle- pero puntualmente. La debacle esta. Sí. Yo creo que están hace rato en un masismo austríaco, digamos. Están en una serie Hermosa esa de... definición. ¿Qué es un masismo Y bueno, austríaco? A ver. es una o sea, la libertad, ¿dónde está? Te suben Es los LPO en encajes, te estado sacan puro. una regulación por día, te intervienen el dólar, te lo intervienen de manera disfrazada, después te lo intervienen de manera cara descubierta. Digamos, no es muy distinto. No hay libertad. No hay libertad. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que de lo que acá se está hablando es de la devaluación. Sí. Esto es lo que, o sea, ya hay una devaluación, ya hubo una devaluación, ¿correcto? Con un pass-through que no fue pleno, pero que existió. Entonces, vos decís, bueno, ¿cuántos dólares quedan? ¿Le quedan $20.000? Suponemos, ¿no? Está bien, ponele. Pero son los del FMI, ¿cuánto puede usar? ¿Cuánto no puede usar? ¿Cuánto puedo usar? A ver, dentro del acuerdo puede vender el Banco Central si supera el techo de la banda. Está permitido. Ahora, es un mensaje tremendo. Es el mensaje de game over. Como fue durante Macri, que empezó a vender Caputo y era un barril sin fondo. Es Le un llevaron mensaje de todos game over, los Nacho, dólares vos que Es fueron. no, game over no, es un mensaje de evaluación, digamos. Tienen que devaluar. O Claro. devalúan ellos, les devalúa el mercado. Ya está. ¿Esos O son sea, las 72 horas de las que hablas? Claro, exacto. Vos ves, cuando dicen 72 horas, ¿no? Están diciendo, bueno, ¿qué hacemos con las bandas que ya se rompieron? ¿Qué hacemos con el plan cambiario monetario? ¿No? Esa es la discusión. Si no hacen nada,
Y la lectura del gobierno, de la gente con la que yo hablé antes de venir para acá, es que tienen en 72 horas el mercado se lo lleva puesto. Bueno, entonces a ver, para que eso no pase, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pero espera, eso es con Caputo o sin Caputo, ¿no? Primera definición. Si hay una devaluación ordenada, es con Caputo o sin Caputo. Entonces, hoy Caputo llegó con fiebre, destruido. Caputo, el ministro de Economía, tiene fiebre. Sí, tenía, no sé, por ella se le pasó, mal aspectado, está muy golpeado, ¿no? Entonces, acá me parece que cuando los planes económicos llegan a esta instancia crítica, siempre la discusión es, bueno, ¿vos te quedás para hacer esto o te vas antes porque no querés hacerlo? Me parece que estamos un poco en esa situación. Y no hay política aparte. Bueno, además tenés todo el problema, que es el problema, digamos, que comenzamos a hablar, que es el problema de un sistema de decisiones roto. Porque vos fíjate lo que pasó acá. ¿Quién gobierna? Bueno, ahí está. ¿Quién gobierna? Es muy buena la pregunta. Acá arrancamos con que Carina gobernaba con los Menem, lo echa a Santiago Caputo de la mesa de decisión política, de la mesa de decisión electoral, ¿no? Sí. Bueno, la chocan toda, entonces ahora Caputo, que empujó, digamos, esa chocada, que participó activamente en que el gobierno pierda, ahora viene y dice, bueno, ahora me toca a mí. Entonces, ¿cómo es? Entonces viene Caputo y dice, bueno, ahora... Pero perdón, Nacho, esto que estás contando, que es impresionante para el público nuestro de la tarde, ¿esto se maneja así como lo estás contando? Sí, o sea, hay un triángulo de decisión de poder, esto ahora me toca a mí, ahora te toca a vos la chocaste, yo cuando estabas por chocar te iba a decir que la estabas por chocar, pero dejé que la choques porque... Pero en el medio está el país, está la gente, está la expectativa, está la vida, están nuestros hijos, o eso no importa. Bueno, vos sabés que está describiendo, yo creo que es uno de los problemas que estamos atravesando, que es que la lógica de los cambios está muy cruzada por la pelea de Palacio y la pelea de poder. Total. Y no está estructurada en torno a eso, a decir, tenemos un problema con la conducción del país, tenemos un problema que la gente no llega a fin de mes, entonces tenemos un problema con el plan económico, ¿cómo reformulamos esto? Hoy lo que está prevaleciendo es la discusión interna de poder. Pero yo me pregunto esto, Carina es Milei, los Menem son Carina, entonces ahora viene Caputo, la corre a Carina, lo corre a los Menem y es él, entonces el presidente es Caputo. ¿Esto es así lo que está pasando? No sé. Esto está ocurriendo en tiempo real. Y si es así, es malo. No sé, no tengo ni idea. Yo te digo, estoy observando lo que está ocurriendo. Ahora me gustaría que tratemos de desarmar un poquitito o de analizar un poco el 13,5%. Ya es 13,5 la diferencia, ¿no? ¿De qué, perdón? Entre el las dos primeras peronismo, fuerzas. Sí. 13,5 fue, Sí, 13,5. sí. Hay múltiples factores que lograron esa diferencia. ¿O tiene mucho que ver con esto que decía Nacho, Guido, de la economía, el Yo creo bolsillo? que, sin lugar a dudas, el primer factor es la economía. Tenés una economía, por poner algunos datos sobre la mesa. Jubilaciones, ¿no? Que Bondarenko decía que su madre no llega a fin de mes y es jubilada. Sí, esto, jubilación. déjame contarlo, Bondarenko, candidato en la tercera, o quien encabezaba en la tercera, hoy temprano en una radio se sentó y dijo, bueno, si mi vieja no llega a fin de mes. Y el gordo Dan... Lo que está diciendo que la madre votó a Kicillof no entiendo. No sabemos. El gordo Dan agarró eso y lo está lacerando ahí en redes, ¿no? Te cuento La expresión de eso, déjame cerrar sí. esto, que digo, las jubilaciones mínimas con bono en términos reales, este trimestre último que pasó, están 15 puntos abajo del último trimestre del gobierno anterior. No digo que estaban excelentes las jubilaciones en el gobierno anterior, pero bueno, el bono congelado en 70.000 pesos desde marzo del 2024 hace que mes a mes se licúe ese bono en términos reales. Y hoy una jubilación la mínima de los jubilados del cierre del gobierno nefasto que fue de Alberto Fernández con un quilombo tremendo, era 15 más que esto. En términos reales, comparando como... Hay que comparar que es trimestre contra trimestre porque la fórmula anterior actualizaba trimestralmente. Si vos considerás el último trimestre, septiembre, octubre, noviembre del 2023, comparado con el trimestre actual, sí, te da 15 puntos menos en términos reales. O sea, la jubilación mínima con bono, que es la que más cobran los jubilados, ¿no? Tenemos 7 millones de jubilados, 5 millones y pico cobran la jubilación mínima con bono. Es el bolsillo. Salarios, 50% salarios públicos están del sector nacional 33% más abajo en términos reales que noviembre del 2023. Salarios públicos provinciales 7% abajo de noviembre del 2023. El único que le empata es el
sector registrado privado está 0,6 puntos abajo de noviembre de 2023. Bueno, Esos son los datos. entonces espera, porque ahí, Esos son los datos. si analizamos el 13, a ver qué información también tenés vos, Nicolás, si analizamos ese 13% de diferencia, vos decís que de ese 13, si es multifactores, hay una gran parte del bolsillo. La lectura, por lo menos, de todos los candidatos del PRO es que es el 50%. Que el 50% de la explicación del rechazo es temas económicos. ¿Y el otro 50%? Básicamente, bueno, todo estos problemas políticos de armado, de insulto, el estilo Milei, digamos, insulto, ataque, Pero el estilo Milei, Nacho, coimas, pero yo lo dije recién, el estilo Milei no es la Claro. identidad, no lo trajo hasta acá el estilo Sí, pero Milei. se agotó. Eso, ustedes lo Sí, publicaron. ahí hay algo interesante, porque cuando vos analizás por cantidad de votos, no por el porcentaje, lo que vos encontrás es que el peronismo sacó la misma cantidad de votos, más o menos, que 2017 y 2021, 2 derrotas electorales. No es que el peronismo sumó más votantes. Ahora, todo lo que se cayó como un piano es ese votante no peronista, que mucho se quedó en casa. Entonces ahí la pregunta que yo me hago incluso es si no hubo un reemplazo de votantes. Es decir, la estrategia del gobierno fue recostarse sobre el antikirchnerismo más discursivo. ¿Por qué? Porque por la economía vos estás empezando a perder algunos votos que habías tenido en el 2023, en la general, que era voto clase media baja, que estaba enojada con el gobierno de Alberto, pero que tenía fresca la experiencia de Macri. Oye, Y lo reemplazaste quizás por un voto más pro, más antikirchnerista, pero que no te alcanzó igualmente, porque muchos se quedaron en casa. y en este escenario, en términos de estrategia, Milei nacionalizó una elección muy territorial, con una campaña corta, y puso candidatos desconocidos, y además se dio el lujo de sacar a uno de los mejores estrategas políticos del país, que es el que lo hizo presidente. No lo sentaron nunca en la mesa de elegir candidatos, cuando, dice el propio Caputo, elegir candidatos ya es Claro, estrategia. claro. Yo te mando con las camperas de egresado y demás, pero con estos candidatos las cosas son las que son. Para adelante, ¿qué tenemos? Por delante, una reunión de gabinete un poco más ampliada, donde se supone que va a estar el equipo económico. Nico, esto es ahora ya. En un principio, por lo menos, Luis Caputo iba a estar presente. Desconozco si estaba también la presencia de Kirno, por ejemplo, que sí estuvo en una reunión que Con estuvo el esta BID. mañana con el BID, exactamente, donde también participó Guillermo Franco, que ya Sí. que estaban hablando de las distintas hipótesis que se presentaban dentro del gobierno para explicar la derrota, el jefe de gabinete también validó la posición de que la explicación era económica, donde dijo que está bien, la macro estaba mejor, según el jefe de gabinete, pero que esas mejoras no estaban llegando a la mayoría de la población. Sin embargo, dentro del gobierno esas explicaciones van variando según a quién le estás preguntando. Claro. Al igual que en el triunfo, todos se quieren asegurar una partecita de esa victoria, en la derrota todos quieren facturarle a su rival en la interna, como bien estábamos contando antes. Y ahí, por ejemplo, se abrió una disputa que ya tiene varios meses. De hecho, esto que mencionaba Lucas, de cómo la calle digital había perdido terreno, la Libertad Avanza, también tiene que ver, o se hablaba mucho de una zona liberada por parte de las fuerzas del cielo, que son los que tienen mayor poder de fuego en las redes sociales, principalmente porque estaban en contra de Sebastián Pareja, de los Menem y de ese armado que se estaba armando en la provincia de Buenos Aires. Entonces, medio que surgió la acusación de que cuando le empezaron a pegar a Karina Milei y a Lule Menem en las redes, que las fuerzas del cielo habían hecho vía libre. Ujú. De hecho, hubo tweets mismo anoche. Perdón, zona liberada digital es un concepto Es excelente. Es que te explica bastante de- Liberemos a los pibes y que cada uno haga publique lo que quiera. Exactamente, sobre todo porque vemos que días después cuando estos influencers, que después podemos discutir qué tan efectivo es o no en la realidad, pero cuando se propusieron, no sé, por ejemplo, impulsar un hashtag de yo voto a la Libertad Avanza, terminó siendo tendencia a nivel mundial. Entonces, el poder de fuego lo tienen, evidentemente eligen cuándo usarlo y cuándo no. Después, Sí, lo que pasa es que si vos pones arriba de la mesa todo y no es por menospreciarlo, porque suelen ser muy daninos o muy efectivos, pero eso, contra el bolsillo en el conurbano, sigue primando el bolsillo, Nacho. Es decir, este país sigue votando con el bolsillo, evidentemente. Sí, acá para mí dos cosas. Una, el peronismo es un fenómeno político que hay que mirarlo con mucha atención, ¿no? Yo me he cansado desde que empezamos, Hace muchos años. hace muchos años, Éramos más jóvenes. de leer columnas, análisis y todo, vaticinando el final del peronismo. Ahora se murió, no vuelve, en el último clavo, en coso, ¿viste? Y ahora te descuidas un segundo y te ganan por 15 puntos. Bueno, aquello que decía José Pablo Feynman, que es una persistencia argentina el Sí, peronismo, ¿no? exacto. Yo Ayer creo quedó que sí. de vuelta demostrado, ¿no? Hay una identidad con el peronismo profunda, evidentemente. Pero además ellos
tomaron una decisión que ahora se ve que ha sido correcta de oponerse de frente a Milei desde el día 1. Y hoy están recogiendo ese capital político. Ahora, acá pasó algo muy interesante y vos mencionabas el tema del candidato de la tercera que tardó un día en despegarse de Milei. Bordalenko. Todavía no asumió No, y ya está. se despegó. Dijo que la vieja no llega a fin de mes. Exacto. Un genio, Bordalenko. Espectacular, espectacular. Ahora, ¿hacia dónde se están despegando? Hacia el peronismo. ¿Pero qué está pasando? ¿Pues sí que Bordalenko termina con el peronismo? Están hablando en todas las provincias con el peronismo y dicen, la mayoría, ¿qué dicen? Yo vengo de identidad peronista. Este es el discurso. ¿No? Ahora, porque es verdad. Sí, es Ahora, cierto. ¿qué pasó con Pareja? Es fascinante. Estamos hablando de que por ahí lo echan a Francos, por ahí lo echan a Lule Menem, y Pareja, que es el principal responsable del fracaso de la elección en la provincia, nadie se anima a tocarlo. ¿Por qué? Porque tiene 14 diputados. Él metió 14 legisladores ayer. Hoy Pareja tiene muchísimo poder. Entonces lo que está diciendo... Y 2 diputados nacionales, ¿no? Sí. O 3. Sí, y no sé cuántos senadores provinciales. Entonces, es impresionante lo que han hecho. O sea, hoy la postura de máxima de Karina, de Santiago y demás es, bueno, a Pareja hay que ordenarlo. O sea, no rajarlo. No puede, No puede romper porque te bloque. agarra esos 14 diputados y dice, ¿sabes qué? Entonces, ¿por qué te cuento todo No hay esto? alguien que los pueda ordenar, o sea, responden a pareja esos 14. Responden a Pareja. Ayer, después de que habla Milei, se queda Pareja con todos sus legisladores matándose de risa. ¿Ayer? Sí, ayer. ¿Por qué? Porque ellos ya entraron, ¿entendés? Ah. Y es una banda que no responde a Karina, que no responde a los Menem. Banda, te referís a un grupo. Un grupo. de gente. un Cuando grupo- dije banda quise decir banda. Bueno, un grupo político, digamos. Una banda política. Exacto, No que entre las tiene... cuales flota el dólar, otra. Claro, es otra banda. Otra banda que tiene, digamos, contacto, vos acordate, Pareja fue primero peronista y después estuvo con Monzó, con Sí, Cambiemos. O sí. sea que tiene grandes contactos con el peronismo y hoy es un polo de poder Ahora, autónomo. quiero volver a algo que me pareció interesante, que es quién gobierna. ¿No? Vos decías, Nacho, no está claro si gobierna el presidente, si gobierna la hermana o si ahora va a gobernar Caputo. No hace un par de días atrás, Carlos Maslatón en este programa dijo, Karina cree que es la dueña de Milei. Como tal, si es la dueña, seguramente... No sé en Rosada si todo ese clima se respira. ¿Quién maneja la Casa Rosada? Porque el presidente tampoco es que va mucho a la Rosada, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver tanto con a quién tenemos acceso los periodistas. Porque, por ejemplo, el presidente Javier Milei evita contacto alguno con la prensa. Entonces, ¿eso a mí me alcanza para decir si tiene control o no sobre el gobierno? No necesariamente. Sí, después podemos analizar cómo se da la dinámica en la cotidiana del ¿Se lo ve a gobierno. Caputo caminando por la Rosada, por ejemplo? Caputo es una persona que tiene mucha más presencia en la Casa Rosada porque tiene la presencia cotidiana en la gestión. Nosotros sabemos que Javier Milei es un presidente que, salvo por el área económica, ha delegado las otras patas de la gestión en sus funcionarios, sobre todo en lo que ha denominado su triángulo de hierro, que es Karina Milei, que es la parte del partidaria y todo lo que es el contacto con las provincias a través de los Menem, y Santiago Caputo en la gestión más de lo que es los instrumentos como ARCA, el Claro. que tiene incidencia el Ministerio de Salud. Y recientemente, no sé si se acuerdan, pero Milei había como ascendido, por decir así, al jefe de gabinete Guillermo Francos. Cuando la interna amenazaba con desbordarse, apareció como ese árbitro para interceder entre esas posturas, y de hecho las mesas políticas que se daban todos los martes en Casa Rosada se empezaron a dar en sus oficinas, en la jefatura de Bien. gabinete, y ahí es donde se llevaban esas conversaciones. Tengo 5 minutos finales para pensar. Ya no, porque Nacho, vos me corriste el calendario a mí. Yo estaba pensando en octubre, me dijiste, no. Venía acá y que hay que pensar 72 horas por delante. ¿Qué 72 horas por delante tenemos? ¿Qué debiera pasar para vivir un poquito en paz en este país? No, ahí pedís demasiado. Ahora, bueno. primero, Me quedo más tranquilo entonces. Claro, lo primero que debería pasar es que renuncie Lule Menem. Me parece que eso es lo primero, lo que está al caer. O sea, Milei está llamando en este momento a periodistas amigos para pedirle que pidan la renuncia de Lule Menem para terminar de empujar Espera, a la Nacho, hermana. de vuelta. Ahora, Milei está llamando a periodistas amigos. Sí. Quedan algunos todavía. Tiene, sí. Con el presidente Bien, se cholulean No todos. seamos No malvados. sean malos. No, ustedes no sean malos. Los identifica fácil. Perdón. Estaban golpeados. Sí. Acá yo en mi programa, con el pase con MP, yo siempre digo sin nombres. Sin nombres. Hagamos análisis sin nombres. Lo que te digo es, Milei está llamando a periodistas cercanos Sí. para que desde sus espacios Exacto. pidan La la renuncia. Bueno, lo que podemos hacer nosotros es
pidamos la renuncia de Lule Menem desde nuestro espacio, a ver si el presidente nos podemos acercar al presidente. A nosotros no nos llamó, no sé a vos, Robertino. No. Ni Nico, vos que andás Estaba revisando el teléfono, pero no. Nada, no, ok, perfecto. Entonces, está pidiendo que los periodistas más afines a este proyecto pidan la renuncia de Lule. Sí, para terminar de empujar la decisión de Karina. ¿Esto qué te indica? Y vuelvo a la pregunta tuya. Bueno, ¿quién gobierna? ¿Por qué un presidente tiene que hacer toda esa payasada? ¿Por qué no le dice, ¿sabe qué, Lule Menem, andate? Ahora, chau, terminó. ¿Entendés? O sea, tiene que hacer toda una vuelta para lidiar con su hermano. Ahora, ¿vos crees que si Lule Menem se va, se calman las cosas? No. Porque vos sí, digo, acá estamos sobre Sí, Gorriti, imagínate. yo salgo con un micrófono acá a la esquina, un solcito lindo, paro al muchacho ese la mochila de enfrente, le digo, ¿se va Lule Menem? ¿Va a estar más tranquilo? Yo creo que sigue caminando. ¿Quién es Lule Menem? Claro, ¿quién es? Claro. Se va al de la bici, que pasó por la bicisenda, la señora. La paro y digo, señora, se va a ir Sebastián Pareja. Yo creo que a mí se me caga la risa. Porque no. Y ahí por ahí radica el problema, que no hay fusibles que puedan hacer Sí, no, pero respirar tienen que- políticamente al gobierno. Pero tienen que empezar por algún lugar. Y el lugar más obvio es Lule Menem. O sea, es el señor que se supone que cobraba las coimas, ¿no? Bueno, eso lo tenían que haber hecho desde el momento que Es una trascendió. forma de salvar también el relato, porque es o Lule o el relato. Las dos cosas no se pueden. Y bueno, ellos tienen escándalo Banco Nación, escándalo de las coimas del Total. ANDI. Bueno, basta. O sea, en algún momento tenés que hacer algo. Acá una Nacho- fuente judicial que está escuchando, se ve que se escucha el programa y mucho, me dice, no me nombres, no te voy a nombrar, quédate tranquilo. Lule está al borde de una indagatoria en 2 causas. Spagnuolo una Y la Guatre. y la de Osprera la otra. Sí. Bueno, sumarle la de Guatre, entonces No, no, es sé lo si mismo. es lo mismo, gracias. En ninguna imputado aún deberían imputarlo para indagarlo. Sí, pero entonces está al borde de estar imputado y empiezan, digo, le ponen el bonete del feliz cumpleaños. Nacho, y Martín Menem, porque hay muchas versiones de una sustitución de su rol. Va a seguir siendo diputado, pero una sustitución de su rol como presidente de la Cámara de Diputados por la importancia que va a tener ese lugar en los próximos meses para que el gobierno dinamice las eventuales reformas que quiere llevar adelante. Hay infinidad de candidatos y gente que tiene muchas ganas, pero en lo concreto sí, vos ves también de que podría hacerse ese sacrificio por parte de Karina. Sí, eso está en discusión. El candidato es Ritondo. El candidato Eternamente. Sí, pero ¿qué tiene Ritondo? Tiene buena relación con Milei y lo empuja Santiago, que Con ahora Caputo está también, claro. empujando los cambios. Ritondo dirá alguna vez, yo también vengo del peronismo. Sí, olvídate. Mirá, lo tiene que decir porque necesita los votos del Claro. peronismo, porque el presidente de la Cámara de Diputados se vota. Entonces Ritondo hoy tiene el apoyo de Santiago Caputo, del bloque de Pichetto, y tiene un guiño del sector del peronismo que lidera Massa. Pero necesita todo el otro sector. Entonces sí, va a decir, yo vengo del peronismo. Eso que dice Nacho es clave. El Congreso, también el Senado, salió la ley de DNU el otro día y eso es básicamente le corta las manos al presidente. Digo, si esa ley se sale, por más que después se vete y después los votos por la insistencia están, al presidente le corta una mano en términos de impulsar agenda, digamos. Y eso para mí es algo que en el Congreso se ve bastante con las goleadas que se viene comiendo últimamente de derrotas muy abultadas en el Senado. Tengo que ir cerrando. Yo cuando convocamos la mesa dije, bueno, me van a entregar soluciones para el país que viene. Me fui más preocupado de lo que arrancamos allá por las 4 de la tarde. ¿Qué país tenemos mañana, Guido? No, a ver, creo que En lo económico. tenemos que ver pasar un par de ruedas para ver, digamos, hasta dónde puede ir, hasta dónde puede ir el dólar, básicamente, que es la principal preocupación, ¿no? Si llega a efectivamente tocar el techo de la banda, sí vamos a estar en un problema importante, porque el Banco Central va a empezar a vender dólares alquilados, ¿no? Dólares del Fondo Monetario Internacional, dólares que no compró en el momento de mayor liquidación, Sí. que fue en el primer semestre del año. Pero bueno, la reacción del mercado hoy claramente fue de un lunes negro total. Veremos qué sucede mañana. ¿Qué país, Nico, tenemos mañana? Bueno, eso va a depender de cuáles son las decisiones que se están tomando ahora mismo en la Casa Rosada, porque hablaban recién, ¿qué pasa si sale Lule Menem? Bueno, va a depender de si se soluciona el problema de poder que está detrás, porque si eso que se elimina Lule Menem de la ecuación, pero el poder lo sigue teniendo Martín Sí. Menem o la propia Karina,
lo que hablan en la gestión de la Casa Rosada, lo que no puede pasar es esto de que haya un triple comando constantemente, de que cada vez que alguien quiere tomar una decisión le tenga que pedir permiso a otro. Eso está paralizando la gestión, está paralizando las reacciones cuando hay un escándalo o cuando tienen un problema en la Cámara de Diputados o en el Congreso a la hora de dialogar con un gobernador. Y eso es algo que el gobierno, si quiere agilizar un poco y dar otra cara para octubre, lo va a tener que solucionar. Lucas. Me suena familiar lo del triple comando y lo de los vetos permanentes Sí. entre actores, digo, es una continuidad más que una... a mí me parece que también la política con respecto a los posibles aliados, digo, lo de Luis Juez del otro día, hay algo del gobierno encerrándose, me parece, en esta lógica un poco purista, que tendría que revisar, porque es lo que le va a dar de alguna manera viabilidad, se supone, al proyecto económico, porque me parece que lo que todos estamos viendo un poco, y es el elefante en la habitación, es, che, me parece que el proyecto político no está siendo viable, y si el proyecto político no es viable, no hay inversiones, no vienen los dólares, los jugadores empiezan a especular con el corto plazo. Me parece ahí que hay algo a atender con los posibles aliados, los amarillos, los que tienen peluca, los federales, digo, algo que se había logrado al principio, pero que, amén de esta estrategia un poco purista, ha perdido. Cierro con Nacho, que se tiene que hacer cargo de los 72 horas que vaticinó en el arranque de esta mesa. ¿Qué país tenemos mañana? Mira, me parece que el país se juega en el mercado ahora. En estas 72 horas se juega en el mercado, en el dólar, y eso es lo que hay que mirar. Ahí está la fiebre. Todo lo otro lo hacen para frenar eso. O sea, toda la idea de cambio de gabinete es para frenar el dólar. Entonces gobierna el mercado ahora. En esta instancia, en este momento, clarísimo. Me suma una fuente de la mesa chica del gobierno que descartan cambios en el gabinete en este momento. Bueno, es una mala señal. ¿Me repetís, Nico, por favor? Una fuente de la mesa chica del gobierno Sí. me asegura que descartan cualquier cambio en el gabinete en términos de nombre. ¿Y por para lo qué menos. hicimos esta mesa? Entonces, claro, tenés que hacer la ronda de nuevo. Era eso Bueno, nomás. ¿saben qué? Mañana, 16 horas, los Volvemos de esperamos. vuelta. Che, gracias a todos por haber venido. Gracias. Muchísimas Nacho gracias. Un Fidanza, placer. director de la política online. Nico Palermo, acreditado allí en gobierno. Escribís para MDZ, ¿correcto? Lucas Raffo, politólogo, consultor. Un saludo grande al querido Javi Correa. Le mandaremos. De Ad Hoc. Y Guido Bambini, analista económico. ¿Sos ingeniero vos, Guido? ¿Viste? ¿Qué edad tenés? Soy 27. Politólogo, No, politólogo no. Ah. Soy polifacético, Ah, polirrubro. Mirá vos. Sí, Bueno. ingeniero y desarrollo económico. Gracias a todos por haber estado acá. Hacemos una tanda y venimos y arrancamos normalmente con el programa. Arrancamos con el programa. Dale. Pastor 910.